vuelta en Dosis Política. Y el día de hoy tenemos a un segundo invitado. Él es Jaisek Espinosa. Él es politólogo de profesión de la Ruiz de Montoya y además es de la Juventud Aprista Peruana. Bienvenido, Jaisek. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Dulce. Gracias por la invitación. Gracias, compañero Jorge, por la invitación. Y hoy estamos conmemorando un año más de la partida de Alan García Pérez. Tú has tenido una relación muy cercana a él, trabajaste con él directamente. Cuéntanos, ¿qué el día de hoy es el Día de la Dignidad? ¿Cómo fue trabajar con Alan García? Bueno, es como ir a la universidad de nuevo, ¿no? Quienes hayan trabajado, estado cerca con él, como Carla decía hace un rato, todo el día es historia, geografía, referencias musicales, referencias artísticas. Entonces yo creo que los políticos, los buenos políticos, saben conversar, ¿no? Y es en la conversación donde salen las ideas, donde uno logra formar equipos, ¿no? Entonces Alan en ese aspecto era una enciclopedia, ¿no? Nunca te habla de política, ¿no? Eso creo que todo el mundo lo ha aprendido, también no solo de Alan, sino también de ahí de la Torre, ¿no? Nadie habla de política con los políticos, comienzas a hablar de un tema y obviamente terminas hablando de política, eso te termina educando. Entonces, cuando alguien tiene ganas de aprender, si estás en una conversación y alguien hace una cita que tú no sabes, tienes que ir rápidamente a ver qué es y eso te comienza a empapar, ¿no? Y ya de acuerdo a tu gusto, ¿no? A lo que te guste a ti de la historia o de las artes, bueno, ya cada uno desarrolla su camino, ¿no? Pero te aprendes, pues, ¿no? Aprendes a aprender, ¿no? O sea, es fácil llenarse de conocimientos, pero es bueno saber aprender y desaprender, ¿no? Y yo creo que eso es lo bueno que tenía Alan, ¿no? Muchos le critican, por ejemplo, su primer gobierno, pero yo creo que los políticos son humanos, ¿no? Los demócratas son políticos, son humanos, y tienen que demostrar que los políticos a veces hacen bien, a veces hacen mal, pero lo bueno de un humano es aprender, ¿no? De tus errores y después sacarle lo mejor, ¿no? Yo creo que con Alan se aprendía de eso siempre, ¿no? No tenerle miedo al error. Lo que decían, hágalo, compañero, hágalo, pero y si alguien, hágalo. Y así lo haces mal, después lo arreglas y después te va a salir mejor, ¿no? Entonces en ese aspecto fue impresionante, ¿no? Ahí aprendes realmente que los políticos no descansan. Entonces conversábamos, Alan te mandaba un mail el viernes a las 10 de la noche pidiéndote, oye, ¿qué opinas de este texto? Era un texto de 500 páginas. ¿No? Tú a cierta edad el viernes en la noche no estás en tu casa, no estás pegado a tu teléfono, menos vas a leer 500 páginas, ¿no? Entonces no le contestabas, el sábado a las 6 de la mañana te decía, ya no lo necesito, ya lo leí. ¿Cómo terminó de leer 500? Ese era el ritmo, ¿no? de trabajo, ¿no? de aprendizaje sobre todo, ¿no? Pero todo también siempre con muy buen humor, ¿no? Poniéndote un apodo, pero no un apodo para burlarse feo de ti, ¿no? Sino para hacer llevadero una conversación, una relación, ¿no? Oye, mira los zapatos que se compró el compañero, ¿no? Una risa así impresionante. Hay una anécdota, creo que con unos zapatos, no sé, creo que el doctor Jorge, siempre, a todo el mundo le hacía una broma, por ejemplo. Alan era bien sencillo en su vestimenta, en sus cosas, ¿no? Entonces, por ahí un compañero o alguien llegaba con un buen reloj y dice, uy, ¿cuánto gastó en ese reloj? Uy, esos zapatos, uy, qué tal terno, ¿cuánto estás ganando? No siempre, ¿no? Porque, o sea, mucho se le ha criticado a él, pero era una persona, se podría decir, bastante sencilla, ¿no? Muy austero era. En una casa en Miraflores, de clase media, ¿no? Su ropa no era una ropa de diseñador, ¿no? Veía su ropa, ¿no? Una persona que vivía como debía vivir una persona que ha trabajado. Dime, claro. Y tú como politólogo, ¿cómo analizas este proceso entre el primero y el segundo gobierno en cuanto a las concepciones políticas y económicas de Alan? Bueno, Alan para la ciencia política es espectacular. ¿Por qué? Porque es un gran objeto de estudio. Primero porque los partidos políticos, partidos grandes, caudillistas, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, tienden a llegar al poder con su fundador y de ahí no diluirse, pero el gran auge de los partidos es tienes que llegar al poder con tu fundador, si no los partidos perecen. Y en el caso del APRA fue distinto, ¿no? Víctor Raúl no llegó al poder, no lo dejaron llegar al poder, y Alan rompe después de 55 años, y, o sea, y es alguien forjado en el partido, hijo del partido, ¿no? Como dicen, o sea, sus papás se conocieron cuando se estaba armando el Frente Democrático en Arequipa, o sea, todas las circunstancias totales. Y eso yo creo que a él le dio una formación que no todos pueden tener. No vivió cosas, todo. Entonces ahí tú ves. En el primer gobierno, aprendimos a gobernar todos. El APRA nunca había gobernado, ¿no? El gran error del Perú fue que 55 años no hayan dejado llegar al APRA al poder. Entonces hubo muchos errores, no se sabía gestionar. Hay que ser sincero, uno aprende en el ejercicio de gestionar y en la política es un oficio. Tú no aprendes en un libro cómo convencer a alguien, cómo crear un equipo. No hay cursos, claro.
Entonces la diferencia, por ejemplo, hay una que decía Alan mucho, dice, nuestro gran error en el primer gobierno fue creer que podíamos hacer todo. Peleábamos contra el Fondo Monetario, peleábamos contra el terrorismo. Él una vez se refirió a las anclas ideológicas, no sé si tú recuerdas esa frase. Uno se queda pues anclado, ¿no? Porque y hay este infantilismo, ¿no? De que uno es más de izquierda que el otro, uno es más ideológico que el otro. No nos fue bien. Y Alan aprendió, y como él era radical para esas cosas, acabó con esas anclas. Entonces, lo que siempre se conversa, ¿no? Si tú habías sido un enemigo de Alan, pero tú eras especialista en, no sé, diseñar sillas, Alan te iba a convocar y te iba a decir, oye, necesito estas sillas para la gente, a ver. Y si hacían las sillas bacán, no importa que lo habían insultado, ¿no? Aprendió a crear cosas. Pero yo sobre todo creo que aprendió a tener prioridades, ¿no? Que es lo que también él muchas veces decía. En el segundo gobierno el gran objetivo era generar el empleo y reducir la pobreza. O sea, si tú ponías esos dos caballos y jalabas, por inercia, el resto del ministerio se iba a mover, ¿no? O sea, no había, y también hacía la autocrítica, si en el 85 hubiéramos puesto todas las energías, pero todas, ¿no? En acabar con el terrorismo, otra tal vez hubiera sido la historia, hubiera mejor desempeño económico, no hubiera tanto miedo, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Pero ¿no? Tampoco se conocía el fenómeno del terrorismo. Exacto. No, nadie estaba preparado para eso. A nosotros nos acusan de un montón de cosas, pero el año 85, en el Ministerio del Interior no había nada. No había inteligencia, literalmente estábamos en el aire. La policía peleaba con revólveres contra Sendero Luminoso el año 85 hasta que llegó el APRA y se pudieron comprar fusiles, ¿no? Para subir. Y la policía no tenía balas, los patrulleros no tenían seguros. Si tú chocabas el patrullero, al final había un problema, había que hasta el policía pagarlo. Entonces, y en la materia económica, tú has dicho que él tenía esta obsesión del empleo, ¿no? Y la reducción de la pobreza, a lo que le sumó la desnutrición infantil, la anemia, todas estas cosas que son, a mi juicio, mucho más importantes que las obras de ferro y cemento. Exacto. No son. Pero él tuvo ahí una sensibilidad de entrar en esos terrenos que implica un cambio en su visión económica. Y mucho tiene que ver con otra cosa que tú acabas de comentar. Se jugaba al izquierdismo, ¿no es cierto? ¿Quién era más izquierdista, era más revolucionario, más radical, era mejor? Cuando realmente creo que las cosas han demostrado que es al revés. Y además uno llega al poder, ¿no? Y uno llega al poder no para imponer un plan de gobierno. O sea, tú llegas con tu plan de gobierno, pero uno no tiene que hacer el 100% de su plan de gobierno. Tiene que llegar a un acuerdo con Dulce para hacer ciertas partes, tengo que yo ceder un poco de mi plan y aceptar su plan, una parte para hacer tu plan, y vas, o sea, y tienes que concertar, pues, ¿no? Y tienes que ir creando, tienes que ir concertando. Entonces, antes de la caída del muro, se podría decir, a través de Berlín, ¿no? La ideología era mucho más marcada en ese aspecto, ¿no? Ideológicamente hay que hacer esto y no importa, no, él es de derecha, no lo podemos ver, no. Si el pata es de derecha, oye, puede ser un buen ministro, bienvenido. No, este es el enfoque, ¿usted está de acuerdo? Sí, vamos, ¿no? Y por eso pudimos avanzar. O sea, ahora, ¿no? Como vimos con Vizcarra, ¿no? Hubo toda una crisis, fuimos de los 10 peores países en tratar la pandemia, de los 10 peores en el mundo. O sea, eso es vergonzoso. Veníamos de ser de los 10 países en tener crecimiento cuando nadie lo tuvo, récord mundial en desnutrición de la anemia, récord mundial en reducción de pobreza. O sea, el Perú sí puede hacer grandes cosas. Y a raíz de eso que estás hablando sobre la pandemia, que Vizcarra pues, fue mezquino, ¿no? Durante el tiempo que estuvimos encerrados, por así decirlo, el doctor Jorge comenzó a convocar a los exministros y en vivo, salía desde su Facebook y dentro del programa de televisión y daba tips, ¿se acuerda? Y muchos de ellos los ha cogido, ¿no? Vizcarra, sin embargo, pues pudo ver, ok, ¿a quién convoco que me sea útil dentro del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación? Porque no estábamos preparados para que los niños tengan sus clases virtuales. Entonces, pero fue malísimo. Yo creo que la virtualidad nos ha dañado muchísimo porque no se va a comparar nunca a la presencialidad. Entonces, Alan García, pues, perdonaba, ¿no? Así hubieran hablado mal de él, los convocaba, pero sí eran capaces. ¿Qué crees tú que hubiera pasado en un tercer gobierno de Alan García? Bueno, sí, es complicado, ¿no? Jugar a qué hubiera sido la historia, pero iba a ser... O sea, nosotros tenemos, o el problema de Alan y su generación es que llegaron muy jóvenes al poder. Pero un político a los 60 años es un político joven, porque los políticos tienen que aprender. O sea, tú no aprendes a ser político de un día para el otro. O sea, mira cómo son los políticos en el mundo, ¿no? Es cierto que hay mundialmente una necesidad de renovación, porque han cambiado las formas de comunicar, de sentir... No, y eso implica pues que haya también un cambio de rostros, un cambio de edad, pero en general en el mundo un político de 60 años es un político con mucho futuro. Ya era una persona joven relativamente,
¿no? Con una memoria sumamente ágil. Yo creo que, la alianza con Lourdes Flores que nadie entendió. No se entendió, pero eso pasa en el resto del mundo, ¿no? Las cosas que acá parecen locas, ¿cómo se les ocurre? Oye, pero miren los países avanzados, han llegado a encuentros de gente que se ha odiado, que se ha matado, literalmente, y han gobernado juntos. Entonces eso no se entendió. Fue un gran plan de gobierno, ¿no? Se iban a tratar temas, por ejemplo, hasta ahora el famoso Tren del Pacífico, ¿no? Hasta ahora no pueden hacer la línea 2 del tren, que es una vergüenza, que ayer han dicho que se va a acabar recién en el 2026. Nosotros ya, a estas alturas, ya tendríamos, aunque sea el primer tramo del Tren del Pacífico, estaríamos, yo creo, ya en la tercera, cuarta línea del Metro de Lima, ¿no? Hubiera sido un mejor gobierno, tal vez, y a diferencia del segundo gobierno, en el segundo gobierno Alan tenía la espina de resarcir sus errores del primero. Entonces, cuando tú tienes esos problemas, no dejas de lado algo por completo. Y además tienes que generar confianza. Había que generar confianza con la inversión, ¿no? Con las grandes empresas. Y lo logró. Y lo logró. Entonces, el tercer gobierno ya no hubiera habido esa necesidad de abrir tanto, de tratarlos tan bien, ¿no? Se hubiera podido atacar con más fuerza, tal vez, y con mucho más vehemencia ciertos sectores que no se pudieron, pero que no se pudieron en el segundo gobierno porque... recuerda que nosotros no teníamos mayoría en el Parlamento. Sí, ahora se habla mucho de que el Congreso obstruccionista. Alan García no tuvo mayoría en el Parlamento el segundo gobierno. Humala no reconoció su derrota, dijo que hubo fraude, intentaron vacar a Alan García, pero Alan García gobernaba. No, los asambleístas no se estaban quejando de que, ay, me quieren vacar. No, o sea, bacán, señor, ya, yo no lo reconozco, ya venga usted a Palacio, vamos a conversar, ¿no? Eso se ha perdido por completo. Tender puentes, ¿no? El diálogo, sobre porque, todo. O sea, a ti no te escogen para pelearte como chiquito, te escogen para liderar el Perú, Eso para es liderar un político. país. Y si cuando la cabeza de algo está mal, el resto está mal. O sea, si la cabeza, que es el presidente, anda peleando con el opositor como chiquitos, él no me reconoció, entonces yo no saludo, imagínate cómo repercute eso abajo, ¿no? Dime, ¿cómo ves el futuro del APRA ahora? Bien, yo nunca... Luego de la inscripción, que es un paso que todos nos alegra, pero... Hubo mucho morbo, creo yo, con la inscripción, ¿no? Porque habían los que hemos desaparecido. El APRA no había desaparecido. ¿Qué ocurre? No, perdió su registro electoral, ¿no? Pero no es que desapareció, seguía existiendo, los compañeros se iban activando, tú seguías saliendo de la televisión. O sea, el partido siguió haciendo un montón de trabajo. Y pues no hay a veces una visión, ¿no? muy de tragedia en el país. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, el APRA se demoró 55 años en llegar al poder. El año 2000, cuando Fujimori logró su tercer mandato, nadie se imaginaba que Alan García iba a volver en meses, ¿no? La política en ese aspecto es mágica, entonces uno tiene que prepararse. En el partido hay un montón de gente. O sea, tú lo ves, te los encuentras en la calle, te los encuentras en redes, pero bueno, también hay mientras el APRA es grande, el antiaprismo también se hace grande, ¿no? Pero estamos acostumbrados a luchar contra eso. Entonces, sí, yo soy muy optimista por el partido porque encuentra gente en cualquier sitio. Yo nunca me he cruzado con un militante nacionalista, alguien que tenga 10 años. No, con el PPC he visto gente, y conozco a los PPCistas de años, varios de mi generación, en Patria Roja tal vez, pero en el resto de gente no hay. Claro. ¿No? Y en el APRA tuve gente hasta de 15 años. Tú dices, es impresionante cómo con todo el cargamontón y siguen llegando y que el APRA no existe. O sea, tú no necesitas un... Jaise, ¿cómo conociste al APRA? ¿Tú te hiciste aprista o vienes de familia aprista? Mi familia es apristona, uno de lo que se conoce como los apristones, ¿no? Gente que vota por el APRA, defiende al APRA, pero nunca en su vida ha ido a la casa del pueblo, no tiene idea cómo es la dinámica interna. Entonces yo crecí en ese hogar y en mi casa se ha hablado siempre mucho de política. Pero se habla de política porque, o sea, así nos educaron, ¿no? En el almuerzo uno conversa de lo que está pasando en el Perú, ¿no? Claro. Hay mucho la frase, no hay que ser un analfabeto funcional. ¿No? Entonces en mi casa todos los almuerzos se conversaba. Y conversaban todos, mi abuelo, mi mamá, mis tíos, mis primos, todo el mundo tenía derecho a hablar. Y así es, ¿no? Siempre me gustó la política. Yo desde que tengo uso de razón me gusta ver la política. Desde chico veo noticieros, me gusta ver debates, toda la vida me gustó. Y a mí me llamó la atención, por ejemplo, el año 95, que mis abuelos fueron a votar por Meche Cabanillas. Porque todos en el barrio, bueno, y siempre... Como siempre me gustó la política, siempre ando preguntando por quién votan, ¿no? Todos iban a votar o por Fujimori, unos por ahí por Pérez de Cuéllar, y lo extraño fue que mis abuelos fueron a votar orgullosos por Meche. Y de ahí ya fue el año 2000, ¿no? Fue el Día de la Fraternidad, me acuerdo, del año 2000, Alan mandó un mensaje telefónico, habló Albert Salinas, Elvira de la Puente,
Y yo ahí ya me comencé a acercar al partido y llegaron pues los 4 suyos. Yo recién había cumplido 16 años y ahí llegué al partido, ¿no? Fui un día, llegué y ahí estaban, ¿no? Acá estaban, así son los apristas. ¿Tú quieres ser aprista? Vienes acá y al toque eres parte de la familia, ¿no? Y así se comenzó a dar, ¿no? Yo llegué al partido de 16 años, el año 2000. Háblanos un poco de tu formación política. Me interesa porque tú eres una cara nueva para la política nacional. En el partido se te conoce bastante, pero hacia afuera. Entonces, coméntale a la gente tu preparación, lo que has leído como libros apristas o de política no aprista, sino simplemente de formación en politicología, ¿no? Bueno, mira, yo estudio ciencia política, entonces todo el mundo cree que cuando tú estudias ciencia política te están preparando para ser presidente. Digo, eso es mentira. La ciencia política te hace estudiar la política. Es como que tú estudias estudias fútbol 5 años y ya eres un jugador de fútbol. No, puedes ser un estudioso del fútbol, pero la política es un oficio. Entonces, sí sirve un montón porque tengo un montón de teoría y todo, pero la política se aprende. O sea, yo milito en un partido porque quiero aprender política. Yo creo que esa es la base. O sea, lamentablemente en el Perú, y esto viene de años, Víctor Raúl lo dijo en su última entrevista, ¿no? No hay educación política. La gente no sabe de política. Y la política tienes que aprender porque, tienes que aprender a ser sincero, transparente. Porque claro, en 10 años, yo tengo ya 20 años en el APRA casi. La gente sabe qué hago bien, qué hago mal, con quién me he peleado, con quién no, cómo hago chistes. Y eso te permite, o sea, yo sé lo bueno tuyo, puedo contar con eso. O sea, si no ha pasado ese tiempo en política, tú no lo haces, ¿no? Y además está, por ejemplo, la cultura oral aprista. Nosotros tenemos mucha cultura oral. Yo he tenido la suerte de conversar con Armando Villanueva horas, no de conversar con Alan García, ¿no? Tú has podido conversar con Jorge Humboldt. Claro, los jóvenes te dan preguntas, ¿y cómo hiciste? ¿Y qué sentiste? ¿No? Porque la idea es también, no solo por qué hiciste algo, sino cómo te sentiste en ese momento, ¿no? Porque un político es una persona muy emocional. Entonces uno muchas veces responde de acuerdo a sus emociones. Entonces, además de las obras, por ejemplo, de Víctor Raúl, a mí me gustan mucho las cartas de Víctor Raúl. Ajá. ¿Por qué? Porque describen a un ser humano. Las cartas entre Sánchez y Víctor Raúl son impresionantes. Hay cartas del año 57 en que Víctor Raúl le dice a Luis Alberto: oye, yo ya tengo más de 60 años, no he ido al dentista. Claro, le decía, ¿no? Oye, no he ido al dentista, no puedo comprar mis tickets para la ópera, yo no estoy acostumbrado a vivir así. ¿Ustedes creen que yo vuelva a ser candidato, que recolecte plata? Yo estoy cansado, claro, ¿no? Ves el lado humano. Yo creo que se ha perdido, en la política se pierde muy fácil el lado humano de los políticos. Entonces todo el mundo cree que los políticos son seres muy inalcanzables, que no lloran, que no sufren, que no sienten, cuando no. Tienen las mismas pasiones que uno, otro tipo de debilidades, o tal vez las aprendes, ¿no? Pero con la historia aprista tú aprendes mucho a comprender, a enlazar conocimientos. Yo creo que a mí para lo que más me ha servido el APRA en mi formación intelectual es que como tú conversas con gente completamente dispar contigo, de otras profesiones, otras ciudades, otro nivel socioeconómico, te dan un montón de herramientas. Entonces eso cuando tú tienes que hacer un texto o algo, eres una máquina, ¿no? Comienzas a agarrar de aquí, agarras lo mejor de allá, ¿verdad? Compañero Jorge una vez dijo esto, vas buscando una referencia, uy, ¿verdad? A Dulce le gusta más, ¿no? Y eso te permite tener una visión más amplia, ¿no? Mira, tú acabas de describir una cosa bien importante, creo que es muy interesante que la gente lo capte bien, ¿no? El APRA, que es un partido de escuela, forma a los jóvenes así, como él lo acaba de escribir, ¿no? Leen, intercambian ideas, interaccionan con otros, están formando permanentemente. Entonces y además conocemos así, desde jóvenes van creciendo, pueden llegar a un puesto o no, pero ya se sabe quién es. En la nueva política, por decir de alguna manera, me estoy refiriendo al aventurerismo y la improvisación, pues llega una serie de gente que nadie sabe ni dónde viene ni dónde va. Exacto. ¿No? Entonces te salen pues pelando el sueldo a la gente, yendo a los ministerios a hacer negociados, porque no están pensando en servir, sino en servirse, ¿no? Esa es la gran diferencia que creo que tu testimonio está poniendo en evidencia, cómo es la formación de un joven en el APRA, y seguramente en otros partidos que sean partidos también, porque los reconozco. Pero en el Perú hay una paradoja enorme, ¿no? Los partidos con ideas no estaban en el padrón. ¿No? Y los que no saben ni de qué se trata, esos sí están. ¿Ah? Claro. Los improvisados. Y además, por ejemplo, el mito de la oratoria aprista. Claro. Los apristas son grandes oradores, pero para ser tú primero un gran orador,
Tienes que estudiar un montón. Obvio. O sea, los discursos vacíos, ¿no? Con El floro, palabras el puro repetidas, floro no sirve. aburren. Te Claro. servirá una vez en la vida, después no sirve. Tú para convencer a alguien, primero tienes que hacer un estudio más o menos psicológico de la otra persona, saber qué le gusta, qué ejemplo le puedo poner, cómo Si está puedo convencido entrar. tú. Exacto. O sea, si tú no has estudiado, si tú no te sabes bien tu tema, no vas a convencer a nadie. Y poner pasión. O sea, cuando la gente ve que tú defiendes algo con pasión, la contagias, ¿no? Y logras hacer, como dicen, logras hacer clic, ¿no? Logras despertar cierta curiosidad y dices, oye, mira esta persona cómo habla, por ejemplo, del internet, ¿no? De ponerle internet a todos los peruanos, ¿cómo es posible que no haya acceso a internet? A veces ni en Lima, que ¿por qué no internet está? Y entonces una persona dice, oye, esta persona, ¿no? ¿Qué tal capacidad, ¿no? Y te convence y a veces tú ni sabes del tema y terminas hablando del mismo tema, ¿no? Yo creo que es eso fundamentalmente. Y justo hablando del internet, yo sé que tú eres un gran, bueno, conoces de redes sociales, ¿no? Porque creaste la página Soy Aprista. ¿Cómo ves tú? Tiene que haber una reingeniería, por ejemplo, dentro del partido o dentro de todos los partidos para poder llegar a más jóvenes y dar un mensaje claro y concreto. Bueno, yo no creé Soy Aprista. Sorry. Es creación de Hernán Hurtado, el compañero Hernán Hurtado que ahorita está en Brasil haciendo su doctorado. Un saludo, Hernán. Pero él creó la página, mira, esa página se creó en el 2011. Y apenas la creó porque recién aparecían los fanpage, no existían. ¿No? Me puso a mí administrador con un grupo más de compañeros, ¿no? Yo creo que lo que le ha faltado al partido en los años es consistencia, ¿no? Se han emprendido muchos proyectos y los compañeros los han dejado de lado. Son pocos los compañeros que siguen. Persistencia. El compañero que sigue persiste. Ahí tú ves quiénes son los apristas no más representativos, los que persisten. Entonces soy aprista, aprendimos de errores. Mira, ya tiene 12 años a cumplir la página, ¿no? Y era porque era otro lenguaje, ¿no? O sea, Tiene muchos más seguidores, creo que de la página oficial. ¿Por qué? Porque necesitamos, pues, ¿no? Lamentablemente, pues, estas líos internos que hay que la página, ¿no? Pero eso va mucho más allá, ¿no? O sea, hay una nueva manera Es una gran herramienta para llegar, ¿no? Y para entender a la gente, ¿no? O sea, no es solo que, ya, yo hablé y pongo mi discurso en Facebook. No. O sea, lo tienes que editar distinto, el tipo de lenguaje que vas a usar y qué significa Facebook. Nosotros, el mundo está en un gran cambio. O sea, la anécdota son las redes sociales, Twitter, TikTok, Facebook, pero el mundo está cambiando. Nosotros hemos tenido una gran tradición de años del mundo oral hasta que la imprenta se pudo hacer masiva y pasamos a una cultura escribal. Y de ahí, con la aparición de Internet, hemos abandonado el mundo escribal y no estamos pasando a una escritura digital, estamos pasando a otro concepto de globalización. Los semiólogos Zapata y Biondi, ellos lo han bautizado como la electronalidad. Y eso ya está teniendo repercusiones en el mundo. Por ejemplo, los niños ahora tienen menor capacidad para poder analizar oraciones, oraciones subordinadas. Entonces, vamos a la gente que ahora tiene 70 años. Podía aglutinar 15 oraciones subordinadas en la cabeza. Ahora los jóvenes no pueden de 5 a 7. ¿Por qué? Porque el cerebro es plástico. Entonces antes tú no tenías el conocimiento en la mano. Hacer trabajos antes como era, ¿no? Entonces tú tenías que retener esa información. Ahora esa información está en el mundo, a la mano. Y tú tienes que saber cómo usarla. Por eso el cerebro va cambiando. Entonces la comunicación es parte de eso. El mundo se comunica distinto, siente distinto. Y Heisek, ya para terminar, porque nos gana la hora, fue un placer tenerte acá. ¿Qué objetivos en la política tienes? Bueno, ¿cómo te ves acá? A todos los políticos nos preguntan eso. ¿Quiere ser presidente? ¿Quiere ser ministro? Bueno, uno entra, yo entré a los 17 años sin saber si quería ser ministro, presidente, sin saber que iba a conocer a Alan García. Yo no conocía a nadie en el porque fue aprista. No, y pude conocer a grandes compañeros, pude conocerlo a Alan, puedo convocar para trabajar en su despacho. Entonces, uno primero tiene que descubrir bien su vocación y, de acuerdo a eso, dedicarte a estudiar, ¿no? Y a perfeccionar tus temas. Porque no solo es el estudio de libros, sino ver con qué pasa allá, conocer gente. De repente tú no sabes algo, pero un político tiene que aprender a convocar a los mejores. Y dentro de eso tú comienzas a escalar. Si todos los que entramos en política vamos a ser presidente, no hay espacio. De repente uno puede ser un buen dirigente de organización del partido, un buen secretario de propaganda, ¿no? Y si haces bien, puedes saltar tal vez a tener la oportunidad de congresista, o te comienzas a desarrollar bien en tu localidad, haces trabajo parroquial, tienes tu equipo de fulbito, y puedes terminar siendo candidato a la alcaldía, ¿no? De tu barrio. O sea, son infinitas las oportunidades para un político, ¿no? Y un político tiene que estar preparado para todo. No todo dirigente es líder. Es cierto, no todo dirigente. Hay gente que dirige todo y no,
no hace clic con la gente, no puedo convencer, ¿no? Gente que dice, oye, este pata es bueno para las comunicaciones, pero lo sueltas a dar un discurso y te quedas helado, frío, Pasa. Y para eso es la política y para eso son los partidos, ¿no? Yo veo necesario eso. Tú en un partido aprendes esas cosas, ¿no? Aprendes los efectos y los errores del otro y sabes cómo convocar a la gente, ¿no? Y de ahí ya verá, ¿no? El destino verá dónde te... La historia es así, ¿no? En todo, hasta laboralmente, uno puede tener un sueño, quiero trabajar acá, pero el mundo te lleva por distintos lares. Jaisek, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos más tarde en el Centro de Conversiones de Surco. Y así es. Ok. Gracias, Dulce. Gracias, compañero. Ya, Jorge. como no, encantado. Últimas palabras, doctor Jorge. Bueno, sí, primero muchas gracias por haber estado presente y creo que ha sido muy ilustrativo, especialmente para la gente joven, que es a donde nosotros estamos destinando un programa a la semana para darle oportunidad a los nuevos rostros, no solamente del APRA, sino de otros partidos, como ya lo hemos hecho en programas anteriores, para que impulsar de verdad la renovación política, porque mucha gente habla de renovación, pero siempre nos invitan los mismos. ¿Ya? Yo me quejaba ayer en un programa de eso. Hay que darle espacio a la gente joven, eso es lo importante ahora. Muy bien, hasta todo momento, nos vemos el miércoles, que nos toca la siguiente versión de Dosis Política. Gracias. Y los dejamos con Sostenes al Aire. Bye, bye.